buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a a un nuevo episodio de Abro Melón, el podcast donde hablamos de lo que queremos, cuando queremos y cómo queremos. Y bueno, Álvaro, ¿qué tal estás hoy? Hoy estoy muy bien, me acabo de duchar, estoy limpito, Por estoy fin, ¿eh? fresco. Una vez al año no hace daño. El primer podcast en el que estoy limpio Sí, y bueno, muy bien, preparado para otra ronda de melones. sí, pero traemos melones además frescos, nada pepinados, ¿no? Lo que se dice los melones cuando están malos. Y pues nada, yo creo ¿Te que saben a pepino los melones cuando están apepinados? a mí es que, ¿sabes qué pasa? Igual esto no lo debería decir porque juega un poco en nuestra contra, pero no soporto el melón, no me gusta nada. La verdad, cuando lo como, yo no sé si es que soy alérgico o algo, pero cuando me lo como Sí, me pica la garganta muchísimo, me sienta mal, entonces, eso pasa también un no, poco de que como que la lengua se te pone un poco áspera y sí. sí, puede ser. En general, yo de todos estos alimentos que te provocan efectos extraños en la boca, en la garganta y cosas estas, yo no me fío mucho. Entonces, prefiero los melones que den aquí en el podcast y ya está, y no probarlos en ninguna, en ninguna otra Pero, faceta de mi pero vida. te refieres aparte del melón, o sea, quiero decir, aparte de porque si es alérgico, es alérgico, no es... Pero ¿a qué otros alimentos te refieres? ¿A lo picante No, o...? en general la fruta no me termina Ah, de convencer porque me pasa con casi todo. A mí me han dicho que podría ser alérgica a la fructosa, pero como no tengo ni idea, pues no, la verdad. Podría ir a hacerme las pruebas, pero es perder demasiado tiempo y prefiero no tomar fruta y punto. Ya voy a está. decir una cosa, no voy a aplicarla, pero pobrecita tu novia. Bueno, esto luego lo cortamos. Luego lo cortamos. ¿Qué, ¿quieres que te cuente mi frase o Sí, seguimos dale, diciendo dale, chorradas? dale, dale. Vale, bueno, pues mi frase de hoy es de Confucio. Cada vez nos vamos más para atrás. De Ya das Confucio. más ataque a eso que Yo la verdad, hay sí, poco que Robin. sí, sí, sí. O sea, yo, si te soy sincero, yo pensaba que esta frase era típica frase de autoayuda, del libro de este cutre de, ¿sabes? Que la gente lee cuando está un poco así fastidiada. De Mr. Wonderful. Pero sí, creía que era algo así, pero no, en realidad lo estaba buscando y es de Confucio. La frase es la siguiente: encuentra tu pasión y no tendrás que trabajar más. Uf, A que sí, a que es como muy de frase de sí, taza sí. de Mr. Sí, Wonderful. sí. Bueno, pues Bueno, no sé si vas a salir por dónde vas a salir, pero es un poco también de mentalidad de oveja, ¿no? sí, De si acepto que me van a explotar, pero me gusta un poco, pues pues ya está. por ahí va un poco los tiros, porque voy a desarrollar y luego al final voy a dar como una pequeña opinión sobre el melón que voy a abrir. Y comento algo sobre eso, ¿no? Pues nada, Pero sí, vengo claro. como en nuestra costumbre de llevarle la contraria a filósofos muertos, pues hoy vengo una vez más a hacer lo propio y un poco a rebatir esta frase con la que yo no estoy tan de acuerdo como... Claro. Y si la historia de China se ha tejido así, o sea, quiero decir, los grandes filósofos de Mm, hace 2000 años decían estas cosas, pues claro, a día de hoy pues hay niños pulsando balón. efectivamente. Lo que pasa es que yo no estoy tan seguro de que a los niños les guste. Es su pasión. Claro, no creo que sea... Prefiero pensar que es su pasión. Vale, pues entonces así de esa manera cuando le peguemos una patada a un balón no tendremos Claro. remordimientos. Así Pues venga, vamos que con ello. Veo que vamos a estar polémicos. O quiero decir, sí, va a haber gilipollez hoy. hoy va a haber gilipollez. Más gilipollez, no sé por Más qué. que lo que has dicho antes No, de pobre de quiero Taminolga. decir, vamos a intentar mantener ese nivel. Hostia, pues va a ser complicado, pero bueno, lo vamos a intentar. Venga, vamos con la cabecera. Bueno, y vamos ya de una con el primer melón de este capítulo, ¿no? Entonces, lo quiero empezar directamente haciéndote una pregunta, y es que si tú tienes alguna pasión identificada, de algo que como que te guste mucho, que lo hagas como sin sentir, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, a ver, bueno, sin sentir. No sé. O que no te cueste esfuerzo ponerte a hacerlo. Claro que, por ejemplo, ver una película no me cuesta esfuerzo o Pero sea, dirías que el cine es tu escucha, pasión, por ejemplo. no, más la música. La música sí puede ser más mi pasión. Ujú. Y dentro de las cosas que tienen más, no sé, como son más fáciles de productivizar, Sí, ya he dicho varias veces que lo de programar a mí me gusta. programar. Pero, pero bueno, también es un tipo de programación muy especial que me gusta, que Ujú. no es tan el productivo de empresa. Sí, como desarrollo de software, cosas de estas para hacer Sí, aplicaciones, para hacer páginas web. sí, es más, lo bien más matemático, pero Ujú. sí. A ver, hay muchas cosas que me gustan. O sea, a mí me gusta el baloncesto. Lo que pasa es que o no me dediqué lo suficiente o no era lo suficientemente bueno Claro. para jugar. Suele pasar, ¿no? Que con todas estas pasiones, sobre todo con las que se puede como desarrollar una carrera profesional,
siempre suele ser complicado, ¿no? Porque como que hay mucha gente. Bueno, esto lo voy a comentar un poquito ahora cuando vayamos a ello, pero yo creo que es bastante normal que la gente tenga pasiones y que le cueste Sí. desarrollar su carrera profesional en base a esas pasiones, ¿no? Sobre todo, bueno, hay algunas que son, o sea, porque creo que también las pasiones que tenemos son muy como de hobbies Sí, y casi todas de ellas premian solo a la cúpula del como a la 0,1%, élite, a la ¿no? élite, sí. A los mejores. A los Nepo Babies también. Sí, puede ser, puede ser. ¿Y Pero, tú también tienes una pasión? claro, y es que lo está pensando y me he dado cuenta que en realidad yo no tengo como una pasión identificada. Tengo cosas que me gustan o que me gustan mucho. Tengo identificadas cosas que no me gustan nada. Creo que tengo más identificadas las cosas que detesto que las cosas que me apasionan, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que me gustan, pues como dices tú, hay deportes que me gustan, como puede ser el fútbol o puede ser el tenis, porque no me importaría dedicarme a ello. La música también es. Yo creo que en ese sentido coincidimos bastante, ¿no? Son además cosas bastante comunes, yo creo. ¿Sabes? Pero, Otra cosa que a lo mejor para ti también puedes decir lo mismo que me apasiona, comer. También es algo que me hostia. apasiona. Sí, sobre Que todo probar, probar no cosas comer, distintas. no sentarte a comer un filete, sino probar Sí, recetas, probar gastronomía de otros países, eso de otras es, eso culturas, es. sí. Me puedo estar de acuerdo contigo también. Ser un Y poco el comidista, ¿no? podría dedicarme a ello. Sí, hacer críticas de restaurantes y cosas así, sí, Ujú. también sería una opción. Pero es como lo que te digo, tampoco lo considero como algo que me apasione, ¿sabes? Es como que me cuesta identificar Sí. una cosa que me apasione, que yo diga, esto podría estar haciéndolo siempre, no me cansaría, no. ¿Sabes lo que te quiero decir? El límite de la pasión es. Sí, También es difícil de llegar a él, ¿no? eso es. Sí. Para mí sí, por lo menos. No tengo ninguna cosa así, ninguna actividad o ningún hobby que llegue al punto de pasión. Yo también me siento un poco así. Mm. Es complicado. Hay gente que yo, cuando escucho a gente hablar de sus pasiones, a mí es que me apasiona, no sé qué, yo. De cierta manera me da como envidia, ¿no? Porque me gustaría también tener algo así que me apasionara, ¿no? Y sobre todo, tener algo que te apasione y que pudieras convertirlo en tu oficio, que a mí eso es lo que realmente me parece complicado, ¿no? Lo que estamos hablando. Si te apasiona un deporte y quieres dedicarte a ese deporte, se puede hacer porque hay gente que se dedica a ello y le va muy bien, la verdad, pero me parece complicado, ¿no? Y además es como una idea que también está muy arraigada en la sociedad, ¿no? Que hay que, como que lo suyo es que tu trabajo sea tu pasión, ¿no? Algo que te gusta mucho, algo que, ¿sabes? Sí, Es algo que como que se nos inculca desde pequeño. Yo no sé si tú recuerdas cuando estabas en el colegio, por ejemplo, o en el instituto, que te decían, tú te tienes que dedicar a lo que te guste. sí, de hecho la frase Aunque, esta de Confucio sí, es un es poco eso. siempre, o sea, no exactamente a lo mejor así, pero sí que es algo que nos hayan Mm, dicho en el colegio, en el instituto, en lo que sea. Haz lo que te gusta, sí, dedícate a lo que te gusta. También es verdad que dicen lo que te gusta y no lo que te apasiona. claro, Que yo creo que ahí, bueno, supongo que lo hablarás, hay pero una diferencia, ¿no? sí hay una Ujú. diferencia y es una diferencia importante porque si te dedicas a ello no te va a apasionar. Si estás 8 horas al día haciendo lo que sea, ese lo que sea te va a dejar de apasionar. Sí, por ahí va un poco el enfoque que quería dar yo o la reflexión que iba a ir haciendo a lo largo del menú. No es complicado compaginar pues eso, que tu trabajo sea tu hobby o, por así decirlo, o algo que te gusta. O sea, está bien que tu trabajo te guste, pero convertir en lo que te gusta tu trabajo yo lo veo complicado, ¿no? Pero bueno, es algo que es verdad que se dice mucho en el colegio. Yo recuerdo ese mensaje de. Había gente que le encantaba dibujar, por ejemplo, y se le decía sin ningún tipo de tapujos, por así decirlo, que se dedicara a ello. Entonces me parece un mensaje complicado porque dedicarte profesionalmente al arte, ganarte la vida con ello y tal, es algo muy Sí, difícil y que si te dedicas 100% a eso, le veo un punto además de riesgo, ¿no? De que si no te salen bien las cosas, puedes tener, no voy a decir problemas, pero sí que puedes tener una vida un poco más complicada, ¿no? Que si a lo mejor te paras a pensar un poquito más en otras cosas, ¿no? sí, al final, pues si eres informático, la probabilidad de que sobrevivas siendo informático son el 95%. Claro. Si eres artista, son el 10, el 5%. O Que sea, que sobrevivas te refieres como. como tener una buena vida, o sea, que ganarte el dinero, vivir de ello Sí. y, o Ujú. sea, al final, pues es probabilidad. Claro. Ujú. Y, a ver, yo en cierta manera lo entiendo porque o sea, te están vendiendo una idea que es muy atractiva, ¿no? Que es dedicarte a hacer de tu vida, o sea, de lo que te gusta, hacer una vida, ¿no? Y un sustento y una forma de ganarte pan todos los días. Entonces,
yo entiendo que a las personas, sobre todo cuando estás en esa época de adolescencia o ya cuando estás acercándote a un poquito más a la adultez, que a ti te digan que te dediques a lo que te gusta, que es lo más importante, no sé qué, me parece que es una idea cuanto menos atractiva, ¿no? Sí, Porque, o sea, yo por lo menos lo veo así, ¿no? Es como que no vas a sufrir más en tu vida, no vas a tener que levantarte a hacer algo que no te llama la atención o que no te interesa. Pero claro, las probabilidades de conseguirlos son bastante remotas, ¿no? ujú, Entonces, veo también una especie de contraste entre lo que nos dicen o nos decían a nosotros, ya hablo de esto en pasado porque por desgracia del tiempo que pasó, la época en la que teníamos que elegir nuestras carreras profesionales o a qué nos íbamos a dedicar y todo eso. Pero sí que es verdad que se ve un contraste entre lo que nos decían a nosotros y lo que le decían probablemente a nuestros padres, ¿no? Nuestros padres yo creo que para ellos lo importante era tener un trabajo y tener un plato de comida en la mesa todos los días para comer, ¿no? sí, como era más esfuérzate y haz que tu familia salga adelante, Claro, mientras que a nosotros es como esfuérzate para sobrevivir con lo, o bueno, salir adelante con lo que te gusta. eso es. Es como una idea más atractiva, Ujú. pero posiblemente menos pragmática. Y más arriesgada y menos práctica incluso, no sé, yo lo veo, en ese sentido lo veo complicado, ¿no? Como que antes era más bien un consejo, ¿no? Bueno, si tú lo que tienes que hacer es ganarte la vida. Si además de que te estás ganando la vida, lo que haces te gusta, pues oye, mejor que mejor. Pero si no, no pasa nada, porque al final es trabajo. Ujú. Y ahora es como, tiene hasta un punto incluso de obligación, ¿no? Como que si lo que tú haces no te gusta, o sea, o te dedicas a algo que no te interesa, o que no te gusta, o que no te llama la atención, o que no te apasiona, volviendo a lo de antes, se ve como una especie de fracaso, ¿no? De derrota, de decir, pues que no me gusta mi trabajo, vaya vida tengo, ¿no? Y yo no sé, no sé si eso es una actitud sana ante lo que es Sí, el trabajo. creo que también, pues eso, y esto no es culpa nuestra, pero por habernos metido desde pequeños y a la gente de nuestra generación, y yo, bueno, especialmente a la gente que nació más cerca a los 90, Mm, porque estas ideas yo me imagino que a partir de los 90 es cuando empezaron a ponerse de verdad de moda, sí, porque a lo realmente. mejor en los 80 no era tan, la gente seguía, bueno, acabamos de salir de la dictadura, todavía en España era un poco, bueno, y en el mundo Mm, en general, no había internet, no era un mundo tan global, no, bueno, no totalmente. estaba tan desarrollado. Yo creo que a partir de los 90, la generación de pues, los 90, 91, 92, que vivieron la burbuja inmobiliaria y claro, con eso hubo mucho paro joven en España Mm, y, pues debió ser, y para nosotros también lo es, muy difícil conllevar esa sensación de fracaso. sí, Fracaso que o sea, quiero decir, hay gente que fracasa, eso es así, pero en ningún caso es un fracaso o esa sensación es justificada con lo que pasaba en su vida, porque claro, como te habían vendido que tu futuro era jugar en el Real Madrid y conducir un coche a la luna, pues cuando no lo claro. consigues Te sientes es fracasado. un fracaso, Sí, claro. claro. Y yo creo que somos una generación en ese sentido, me incluyo con esa gente que expectativas versus realidad les han hecho o nos ha hecho mucho daño en Sí. cuanto a la felicidad que tenemos por Mm, contraste, vamos, bueno, porque se pensaba que a los 30 años iba a tener una casa, iba a ser rico mm. y nada de Sí, eso. quizá venga también de la mano de esto que se dice que somos la primera generación que va a vivir peor que la de sus padres, ¿no? Porque, claro, nuestros padres venían de ver que sus padres, o sea, es decir, nuestros abuelos, habían tenido una vida muy complicada, habían pasado hambre, habían tenido que sobrevivir como podían. Y ellos llegaban y tenían un mercado laboral que era relativamente sano, tenían trabajo, que no fuese lo que les apasionara o lo que les gustara, pero había trabajo, la gente se podía ganar la vida o sea, con un sueldo podías mantener perfectamente una familia, más o menos, y estar Sí, bien, ¿no? sí. Comprarte una casa, tener un coche, alimentar a tu familia y todo eso. Y como que en nuestra generación ahora mismo estamos peor, ¿no? O sea, es mucho más complicado con un sueldo mantener una casa. O sea, a duras penas, hay mucha gente que a duras penas es capaz de pagar el alquiler. Y si encima a eso le sumamos que en el colegio nos decían que nos teníamos que dedicar a lo que nos gustaba, a lo que nos apasionaba y todo esto, pues es como que la sensación de fracaso Creo se multiplica. que la palabra precisamente
acertada es que nuestra generación lo tiene más complicado. Mm, Porque tenemos unos sentimientos más complicados, unas necesidades más complicadas sí, y a lo mejor ellos dirían, bueno, pero es que nosotros, yo cuando nací apenas tenía para, o sea, muchos días pasaba un poco de hambre, ¿sabes? O sí, algún día no cenaba. Y claro, es que comparando con eso, claro. pues a lo mejor no, o sea, no lo tenemos peor, pero Mm, la asociación, o sea, estas sensaciones que tenemos de fracaso y cosas así, vivir con ellas es más complicado, sí, es otro tipo de problema. No es un problema externo, sino que es un problema interno. eso es. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y luego yo también le veo más problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que comentabas tú antes de que si conviertes tu pasión en tu trabajo, termina dejando de ser tu pasión, ¿no? Yo creo que eso es bastante común, ¿no? Es como el ejemplo este de si tú tienes un plato favorito y lo comes todos los días y lo cenas todos los días, llega un momento que lo aborreces, que no te gusta más, ya te deja de gustar. Es que yo me lo imagino, por ejemplo, a mí algo que me gusta que es, yo qué sé, pues ahora últimamente llevo un par de años que voy a jugar al tenis los fines de semana y cosas así. Yo me lo imagino como si fuese mi trabajo y no me resulta atractiva la idea. O sea, a mí me gusta jugar al tenis, pero porque voy, me desahogo, estoy tranquilo, no tengo esa presión de tener que rendir, de tener que demostrarle nada a nadie, de tener una exigencia. No sé si me Sí, explico, sí, ¿no? sí. No tengo un horario, tengo que jugar al tenis de esta hora a esta hora obligatoriamente. Y si un día no me apetece jugar al tenis, me tengo que aguantar y tengo que ir. Y si un día lo hago mal, entonces me voy a sentir como que he fracasado, como que no estoy haciendo bien mi trabajo. O sea, lo bonito de las pasiones también es la libertad que tienes de disfrutar de ellas. Y convertirlo en tu trabajo, al final pierdes esa parte tan importante de tu hobby, de tu pasión, ¿no? Que es, pues eso. Y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que nosotros le estamos dedicando dedicación, al fin y al cabo, Mm. es el podcast. Sí, por Si el ejemplo. podcast fuese nuestro trabajo que tuviésemos que grabar todos los días y hacer cosas así todos los Ujú. días y pensar en ello todos los días, a lo mejor, a ver, lo haríamos porque lo haríamos, porque si es Claro. nuestro trabajo lo tienes que hacer. Ujú. Pero a lo mejor no, realmente no lo disfrutaríamos tanto como lo estamos disfrutando ahora, a pesar de que de cara a la galería fuese mucho más bonito, mucho más Claro. divertido. No fuésemos los pringados que hacen un podcast, sino Sí, seríamos que nos los... escucha la gente y que Claro. tal. Y además también es que justo, además es que lo había apuntado en mis notas, había apuntado el ejemplo del podcast. Y yo me imagino, por ejemplo, grabas un capítulo, lo subes y de repente te empiezan a criticar porque has dicho algo con lo que la gente no está de acuerdo, una popular opinion, alguna cosa así. Y entonces tú en tu casa te empiezas pues eso, empiezas a darle vueltas al asunto y yo creo que le terminarías perdiendo pues ese gusto, esa adherencia a la costumbre que tenemos, ¿no? De quedar una vez a la semana, grabar, todo eso. No sé, el hecho de tener que forzarlo o ponerte una obligación o tener que ser demasiado estricto con esto le quita toda la gracia completamente a esta afición que tenemos, ¿no? Que es simplemente pues a quedar y charlar y en vez de hacerlo pues así sin mal, pues lo grabamos Y lo subimos, sí. y lo subimos. No sé, también hay más cosas que había apuntado. Por ejemplo, yo también veía, a mí, por ejemplo, esto no es mi caso, ¿vale? Pero eso que es verdad que he visto en gente de mi entorno que sentían una cierta presión por encontrar su pasión para hacer de ella su trabajo. O sea, yo afortunadamente siempre he tenido muy claro lo que quería hacer, más o menos. O sea, tampoco es que dijera quiero trabajar aquí de esto, tal, no sé qué, pero más o menos sabía por dónde quería tirar, ¿no? Pero sí que es verdad que yo veía mucha gente que decía, pues que no sé qué hacer con mi vida, no sé si irme por el bachillerato de ciencias o el de letras, porque me gustan las matemáticas, pero también me gusta la literatura, pero me gusta no sé qué, me gusta la biología, pero no me gusta esta rama de la biología. Entonces, sí que he visto que ha habido siempre como una cierta presión por buscar esa cosa que nos apasiona, ¿no? Para hacer de ella el trabajo. No sé si tú tienes la misma sensación que yo. O sea, O si conoces a alguien que... es que yo no me sentía muy presionado porque al Ujú. final sentía que al final, o sea, yo la decisión de qué iba a hacer de carrera Sí, la tomé a lo mejor un mes y medio antes de esa actividad o algo sí. así. O sea, yo no lo sabía, o sea, tenía, claro, quería hacer algo de ciencias, pero claro, es que también, no sé si te lo ha pasado, pero la carrera es muy larga y tiene muchas partes. Mm, Entonces, para mí es muy difícil ver de cada carrera qué era exactamente lo que es la carrera en sí, sino, vale, tengo una intuición de lo que es y de por qué me gusta o me deja de gustar, sí. yo no sentía presión, pero a ver, gente que ha sentido presión
por hacer X cosa, además, o si no, por sus padres también, de que sus padres le dicen que tiene que hacer X cosa Ujú. y esto es válido, esto no es válido, Sí, seguro que conocemos a 10, seguro. 20, tengo gente que se me viene a la cabeza, no voy a nombrar, pero sí. Sí, igual, igual. O sea, por ejemplo, en mi caso fue algo así parecido. Yo sabía lo que quería hacer desde hacía tiempo, yo sabía que quería hacer una ingeniería, pero de hecho yo desde pequeño a mí me llamaban mucho la atención los aviones y las naves espaciales. Entonces yo quería hacer lo que antes era ingeniería aeronáutica, Ujú. que luego fue ingeniería aeroespacial, pero esto yo lo recuerdo desde que tengo uso de razón. Y luego según fueron pasando los años, me empecé a tirar más por la ingeniería industrial, pero no sé muy bien por qué, simplemente porque yo qué sé, hablaba con gente que me lo decía. Mi madre siempre ha trabajado en la universidad y me lo comentaba. Me decía, pues mira, me han dicho que mejor en vez de meterte a esto, métete a esto otro, tal, que tiene más salidas, que no sé qué. Entonces, como que me iban llevando por ahí. Y luego llegué a la selectividad y no me dio la nota para entrar en ingeniería industrial. Y entré en otra ingeniería diferente, en ingeniería electrónica. Al principio estaba como fastidiado, ¿sabes? Porque yo decía, joder, yo me quiero dedicar a esto. Y para mí era como que había perdido la oportunidad de dedicarme a lo que me quería dedicar. Pero luego a medida que iba pasando el tiempo, me pasó un poco lo contrario de lo que comentabas tú. Veía que había más cosas que me gustaban de las que yo podía pensar y al final fue como una especie Sí, de suerte. de suerte que no me hubiese dado la nota. Entonces también no ocurre el caso contrario, ¿no? Que a lo mejor tú te metes diciendo, joder, no, creo que esto no me va a gustar, pero creo que es la mejor opción para mí porque me va a ir mejor a largo plazo, voy a tener más estabilidad económica o lo que sea, ¿no? Y llega un punto en el que puedes incluso hacerlo al revés, convertir de tu trabajo una pasión, que no es mi caso. Tampoco es que sea que tampoco es una pasión en mi trabajo, pero bueno, convivo con él de buenas maneras. Yo últimamente tengo un pensamiento intrusivo de, oye, y si en vez de hacer lo que estoy haciendo, me dedicase a ser carnicero, trabajar en McDonald's o cualquier tontería, me quiero decir, cualquier trabajo menos técnico. Sí, que no sea cualificado, ¿no? Por Que, así decirlo. y luego dedicas mi tiempo libre, mi espacio de hobby, a las cosas que... Porque tengo la sensación de que me estoy dejando la cabeza 8 horas al día Ujú. por algo que no es lo que quiero hacer y luego no tengo fuerza Para para, dedicarte a lo que te gusta. para dedicarme a lo que me gusta. A lo mejor si estuviese picando piedra 8 horas al día, lo que no tendría sería energía, pero bueno, a menos de cabeza creo que estaría... Si trabajase, por así Sí, decirlo, si me despertase a las 5 de la mañana, hiciese 2 horas de lo que me gusta y luego me fuese a la obra, a lo mejor ahí me sentiría más realizado. ya, sí. No lo voy a hacer, pero Claro, sí, o tengo ese sea. pensamiento intrusivo de cómo me sentiría si lo hiciese. hmm. A ver, yo creo que igual el ejemplo de picar en una mina o la obra, todo eso es complicado porque son trabajos muy físicos y que Sí, requieren mucha energía, pero sí, un trabajo que sea más, yo que sé, que no sea tan exigente. cajero de Mercadona. O funcionario, por ejemplo, un funcionario Sí, de estos de oficina, un funcionario puro y duro que pues al final tienen jornadas que no son tan largas, que estás haciendo un trabajo que muchas veces es mecánico y todo eso, luego yo creo que sí que te da cierta capacidad para dedicar tiempo después de tu trabajo a lo que te gusta, ya sea lo que dices tú, programar o aprender a tocar instrumentos o hacer deporte ujú, o aprender habilidades nuevas, lo que sea. Sí, pero es verdad que yo también tengo ese pensamiento intrusivo de decir, es que a lo mejor algún día me gustaría probar a tener un trabajo un poco más estable, ¿sabes? Como que siempre haga más mecánico, no sé si me explico. sí, O eso es. sea, hacer siempre lo mismo, un trabajo, yo qué sé, más simple en ese sentido y dejar lo que estoy haciendo ahora para mis tiempos libres o cosas de esas, ¿no? Sí, sí. O sea, es verdad que ahí coincido contigo, yo también lo he pensado. Lo que pasa es que igual no es algo tan intrusivo como dices tú, simplemente lo he pensado alguna vez y ya está, pero. O trabajar 20 horas a la semana, como que digo, vale, con eso Mm, más o menos voy a poder vivir. Trabajar 20 horas a la sí. semana y dedicar el resto de tiempo a las cosas que me gustan. E incluso si es hacer un proyecto que si saliese muy bien podría acabar siendo una empresa. Ujú, Quiero decir, pero ahora mismo esa opción es que no la tengo, porque no tengo horas al día para... claro. o energía, bueno, las tengo, pero me gusta dormir y comer y esas cosas. Claro. Bueno, Sí, sí. A ver, sería lo ideal, ¿no? Lo que pasa es que trabajando media jornada te dé para vivir con cierta holgura y vivir tranquilo y todo eso es complicado, encontrar algo que te permita hacerlo. Yo creo que hay muy pocos trabajos que te lo permitan. Pero, o sí, sea, eso, sería lo ideal, claro, sí. claro. O sea, con locura no, claro. Ujú. Vivirías, a lo mejor, Vivirías, sobrevivirías. claro, eso es.
Pero bueno, sí, o sea, me gusta tu enfoque. Además, creo que la opinión que voy a dar después va al hilo de lo que estás diciendo. Creo que coincide bastante con lo que me estás diciendo tú, ¿no? Y luego también hay otro punto complicado que veo aquí, un choque entre este pensamiento y lo que es la vida real. Pensamiento me refiero a dedicarte a lo que te apasiona, ¿no? Es que, como decíamos antes, hay como muchas pasiones que son compartidas, ¿no? Que todo el mundo coincide, ¿no? Suele pasar mucho con la música, bueno, con las artes en general. Suele pasar mucho con el deporte. Ahora con todo el tema de los streamers y todo eso, o sea, sé que hay mucha gente que se quiere dedicar a la Ujú. creación de contenido, pero no como nosotros que lo hacemos por hobby, sino de Sí, de hacerlo de verdad. manera profesional y ganarse la vida con eso. Y es como que es tan compartido y hay tanta gente que lo tiene en común que se genera como una especie de efecto de oferta y demanda, por así decirlo, ¿no? Y como que es muy complicado dedicarte a eso de manera profesional, ¿sabes? Dedicarte a tocar un instrumento de manera profesional o a cantar o a hacer deporte, todo eso. Es como lo que decías tú antes, ¿no? Que hay tanta gente que se quiere dedicar a eso que solo un porcentaje muy bajo de las personas lo consiguen. Es un porcentaje que es, por así decirlo, la élite de eso, ¿no? Sí. Los mejores en lo suyo. Yo creo que el ejemplo más claro es el deporte, probablemente. Con música sí que puede ser que hay gente que parece que no ha sobrevivido a ello, pero que a lo mejor está en un grupo que toca en bodas y cosas así. Sí, Yo creo que con la música es más fácil ganarte la vida. A lo mejor de no ganarte ser la vida, millonario claro, y claro. ser famoso mundialmente, pero. Pero, por ejemplo, yo creo que un buen ejemplo de los influencers Mm, es que los influencers que se ganan la vida bien en España, pues, ¿qué puede haber? 1000, 2000. ujú. Y de gente que va haciendo contenido en España, pues habrá Yo creo que casi millones. todo el mundo en cierta manera crea contenido, ¿no? Casi todo el Sí, mundo que tiene. Es verdad que no lo creas a lo mejor con la intención de hacerte famoso, sino que simplemente tú quedas por ahí y subes una historia, sí, sí. pero al final que estás creando. O con la intención de hacerte famoso, Sí, con la intención de estoy creando, quiero ser creador de contenido. Te lo ujú, digo, millones de personas en España. seguramente. Y si estás hablando de 1000, 2000 personas frente a millones, es que es. Es Y casi encima en imposible. este caso, el escalón de gente que sobrevive es muy pequeño. Ujú, Está la gente que está forrada, la gente que gana bien, y el escalón que sobrevive es súper fino. claro. Mientras que en el de la música, por ejemplo, yo creo que el escalón más fino es el de gente que Ujú, está forrada. sí, totalmente. Y además como que la creación de contenido en muchos casos, a ver, igual voy a ofender a gente que me escuche, pero quiero decir que tampoco es que requiera un talento tan grande como puede ser dedicarte a un deporte de manera profesional o a ser músico, a ser, yo qué sé, a ser actor, por ejemplo, a ser pintor. Es como que la creación de contenido en muchos casos se basa simplemente en que eres una persona que hace gracia o yo qué sé, o que llama la atención, o que eres una persona muy, muy atractiva y por eso la gente te sigue, porque quiere ser como tú, cosas así, ¿no? Pero no depende tanto como del talento que tú tengas. Sí. Y eso lo hace como incluso más complicado dedicarte a ello, ¿no? Porque ya es que no dependa de que tú te esfuerces y trabajes y tal, sino que simplemente muchas veces te viene dado. Y aquí también con este problema, eh, o sea, se da el caso de la pescadilla que se muerde la cola. Yo creo un poco Mm, del efecto rebote, sí, de que es una cosa que mucha gente lo hace, por lo cual mucha gente quiere hacerlo, por lo sí, cual es muy difícil entrar. Y como que no es. Me da la sensación de que también la gente lo que le apasiona es lo que es mainstream. Que no hay gente que le apasione, yo qué sé, mm, las cremalleras. O ya, sea, quiero sí, decir, sí, sí. y a lo mejor una persona que de verdad dedicase todo el mundo, todo el tiempo de su vida a las cremalleras, Ujú, a lo mejor crearía un invento que es mucho más probable que se forrase que haciendo vídeos totalmente. y mucho más útil. Pero como no es algo mainstream, Claro. no se mete a ello. Entonces, a mí en ese sentido sí que es verdad que la pasión muchas veces siento que no es tu pasión, sino que es una pasión, o sea, Que es una moda. es una circunstancia también. Sí. No necesariamente una moda, puedes sentirla toda la vida, pero también por la gente que te has criado, lo que valora la gente que tienes alrededor, cosas Ujú, así. totalmente. Sí, puede ser que tengas razón. Entonces, bueno, ya porque para ir cerrando un poco el melón, quería dar un poco mi opinión acerca de esta visión, ¿no? De, pues,
que explicaba un poco Confucio hace miles de años con su frase y todo esto, y lo que nos decía el profesor, y no dedicarnos a lo que nos gusta, ¿no? Y yo, en cierta manera, creo que, a ver, está bien, obviamente, que tu trabajo te guste, está bien, pero me parece mal o me parece una visión muy, me atrevería a decir tóxica, el hecho de ver que si tu trabajo no te gusta, estás fracasando, ¿no? O sea, me parece una visión peligrosa y que roza lo tóxico. Más que nada porque eso muestra, para mí lo que muestra es un problema de fondo, en realidad, es un problema que está por debajo de todo esto. Y es que estamos poniendo el trabajo en el centro de nuestra vida. Si tú lo que quieres es que tu trabajo te guste y que no, y que cuando tú te vayas a trabajar no sé qué, me da la sensación como que es eso, estás convirtiendo el trabajo en el centro, en lo más importante de tu vida. Y para mí eso no es lo que tiene que ser el trabajo, ¿no? El trabajo al fin y al cabo es trabajo. Si fuese un hobby no se llamaría trabajo, se llamaría hobby. Entonces, creo que el trabajo tiene que ser algo que te aporta, lo primero, una estabilidad económica, te aporta también, por qué no decirlo, una posibilidad de crecimiento tanto profesional como personal también. Es importante que lo haga. Pero de ahí a que te divierta, a que tú lo disfrutes y que te encante y que tengas ganas de ir todos los días a trabajar y, ¿sabes? O sea, eso no me parece la forma correcta de ver el trabajo. O sea, tú ves el trabajo como, o sea, crees que lo deberíamos ver más como una forma de ganarse la vida y Claro, punto. y punto, y ya está. Y no darle más. Totalmente. Igual que tú no conviertes tu hobby en el centro de tu vida, porque sería una locura. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, que a ti te guste salir a correr por las tardes. Tú imagínate que eso lo conviertes en el centro de tu vida, que tu vida gira en torno a salir a correr por las tardes. Me parece una cosa que es que no entra en la cabeza de nadie, ¿no? Me parece una barbaridad. Y me levanto por la mañana si no, es que hoy tengo que salir a correr, entonces que tengo que tal, no sé qué. Y hoy en el trabajo no puedo trabajar mucho, me tengo que escaquear porque luego voy a estar cansado, si no, ¿sabes? O sea, yo creo que nadie haría eso. Pues lo mismo con el trabajo, o sea, el trabajo es, bajo mi punto de vista, es voy a trabajar, tengo mis tareas, tengo mis obligaciones para poder sobrevivir, básicamente, pero ya está, es como una parte más de mi vida, no es ni más importante ni menos que mis hobbies o lo que hago en mi tiempo libre, lo que hago con mi familia, con mis amigos o Sí, ese tipo de cosas. Y yo creo que el hecho de querer convertir tu trabajo, o sea, tu hobby en un trabajo, hace que le demos más importancia al trabajo de la que bajo mi punto de vista, merece. No sé si estás de acuerdo sí. O con lo sea, que digo. me parece. No, no sé, pensaba que iba a ir por otro lado, pero me parece buena manera de decirle esto de. Hay que restar importancia al trabajo, que Ujú, al final. Joder, es que yo me estaba pensando. Es que estoy trabajando 9 horas al día. ujú, Muchos días, entre este transporte público, no tengo vida. claro. Y, joder, no es la manera que vives las cosas, no es. Ujú. Llevo unos días que estoy pensando en mis compañeros, en que este ha dicho esto, este ha dicho aquel. Pues Pero no. esto incluso cuando ya termina tu jornada laboral, que a lo Sí, sí, mejor claro. te vas a meter en la cama y estás pensando en que al día siguiente tienes que hacer no sé qué, que tú lo que tú dices, que mi compañero me ha dicho no sé cuántos, entonces mañana voy a tener que. Cosas de esas, ¿no? Pero estás como pensando en el trabajo y no estás pensando en, por ejemplo, el partido de baloncesto que vas a jugar al día siguiente o si vas a salir a cenar con tu pareja o con tu familia, Sí, sí, tal cual. ¿sabes? Y antes también para, bueno, a veces me gusta llevarte la contraria, un Sí, sí, poco sí. no, Para eso no, no estamos. es no es para llevarte la contraria porque sí que estoy de acuerdo en esto de que al final si tu trabajo es el centro de tu vida, eres un esclavo de tu trabajo, Ujú. eres un esclavo de bueno, del sistema, básicamente. Sí. Pero hay dos cosas o sea, al final una es para darte la razón, que es que bueno, el capitalismo, al final que estamos viviendo en un sistema capitalista, Ujú. y necesitas gente que haga un trabajo que muy probablemente no le vaya a gustar para que funcione. Y de hecho, el grueso de la sociedad debe ser gente que haga un trabajo que en los estándares de sociedad no es un trabajo digno, ni bonito, O que no es divertido, que no o te apasiona, divertido. sí. Quiero decir, barrer la calle es importante para que la sociedad se mantenga estable, Ujú. pero no creo que haya nadie que de pequeño diga, de mayor quiero barrer las calles. Ujú. Pero bueno, es necesario que lo haga y la persona que lo haga no pensará que eso es la pasión de su vida y no habrá nacido. Pero es importante que esa persona lo siga haciendo para que, bueno, para Sí. que haya una sociedad. Y esto es dándote la razón, pero la parte que no es quitándote la razón, pero
Sí, Bueno, que te chirría más o que no estás eh, tan de acuerdo. no, es un poco lateral, pero hace poco vi, bueno, no sé si has visto esta película que se llama El último samurái, de Tom Cruise, No, no lo he que visto. va, bueno, si la quieres ver, pero básicamente es un americano que va a Japón en la época de antes de la Guerra Mundial, la segunda, y bueno, bueno, juraría que la segunda, no tengo tan claro. Ujú. Y le llevan allí para derrocar al grupo de samuráis. Bueno, acaba estando en el grupo de samuráis y lo que ve es que tiene esa cultura de la dedicación. O sea, cada persona de la tribu, porque más o menos es una tribu, se dedica a una cosa. Sí. Pero en esa cosa dedica el 100% de su tiempo. Bueno, no sé si el 100% de su tiempo, pero sí que el 100% de su esfuerzo y para dedicarse y para ser la mejor versión de eso que se puede ser. Ujú. Entonces, por ejemplo, di que a ti lo que te gusta es cocinar dulces, pues imagínate que como te gusta cocinar dulces, lo que haces es pasarte 8 horas al día o 10 horas al día, pues probando distintas combinaciones, probando nuevos dulces, perfeccionando las recetas que ya tienes, cosas Sí. así. Y de alguna manera bueno, la película de lo que va es que él lo ve y dice, coño, no son unos salvajes como se pensaba, sino que son gente que tiene una manera de vivir que es muy interesante y muy, o sea, que aporta, o sea, una Ujú. filosofía de vida bastante buena. Y de alguna manera esa filosofía de vida también me gusta y de hecho últimamente he estado pensando en cómo podría aportar un poco más eso a mi vida de llevar lo que me gusta, a lo que me gustaría ser mejor, llevarlo al límite de ser o dedicarme a ello y es un poco contrario a lo que tú estás diciendo, al fin y al cabo. Sí. Pero claro, supongo que la diferencia es que sea. Claro, es que no hay tanta diferencia, pero que sea tu trabajo o que sea tu dedicación, que no es necesariamente lo mismo. Ujú. Entonces ahí me veo como un poco de contradicción de decir, vale, siendo que lo de que el trabajo tenga que ser tu hobby, eh, me parece poco acertado, Sí. pero si te gusta algo que te puedas dedicar, o sea, que tengas esta mentalidad de dedicarte a ello al 100%, sí que es una mentalidad Sí. que me gusta. Y no sé cómo casar las dos ideas porque me parece que no casan. Es que es complicado. Claro, es que tiene que haber un equilibrio entre o sea, para mí lo que tiene que ser es que tú te diviertas en tu trabajo. O sea, no digo que tu trabajo tenga que ser un rollo y que te tengas que aburrir obligatoriamente. De hecho, me parece bien que en tu trabajo tú te diviertas. Pero creo que idealizar el trabajo y pensar que tu trabajo va a ser siempre maravilloso y siempre te va a apasionar y siempre te va a encantar y todo lo que hagas en tu trabajo va a ser increíble, me parece peligroso porque, por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú de los dulces, que te encanta hacer dulces, no sé qué. Está muy bien, pero mira, justo el otro día, no sé dónde estaba escuchando, que estaban entrevistando a alguien que se dedicaba a la pastelería y contó que esa persona era una mujer, se había dedicado, o sea, muchos días de su vida se había levantado a las 3 de la mañana. O sea, tiene que estar como a empezar a trabajar a las 2 y pico, 3 de la mañana para empezar a hacer las masas para ciertos postres que tienen que fermentar, cosas así. O sea, yo me imagino, por ejemplo, por mucho que me gusten los dulces, no sé si yo me levantaría a las 2:30 de la mañana para ponerme a hacer dulces para venderlos. No sé si me estoy explicando. O sea, quiero decir, esto de levantarte a las 3 de la mañana es un esfuerzo, Ujú. pero tú lo ves con la perspectiva de persona que se acuesta a las 12. Si te levantas a las 3, pues te acostarías a las 8. Claro, Pero sí, es sacrificar tu rutina, tu horario en pos del trabajo. claro, y no solo eso, sino que imagino que tu único hobby o tu única pasión no va a ser hacer dulces. No sé si me explico. Sí, Entonces, claro, creo ese que ahí es es el donde está problema, que hay muchas pasiones. claro. Pero, o sea, es que te digo, y con esto me refiero incluso a pasiones que no tengan por qué ser productivas. Ujú. O sea, si, por ejemplo, una persona que su pasión sea la caligrafía, que no necesariamente vas a trabajar siendo caligráfico, bueno, no sé si es un trabajo siquiera, supongo que sí, Ujú. pero que se dedique a diario a hacer caligrafía, a que sea lo más bonita que pueda, a escribir con pluma, Sí, O sea, quiero decir, pues ese tipo de cosas lo veo una cosa, no sé, positiva, guay, y que en parte esa mentalidad se está perdiendo, no. ujú. Cada vez tenemos que hacer más cosas también. Sí.
Pero claro, a la vez pienso, vale, y esa persona, si se dedicase a eso, sería esclavo de su hobby, sería... Claro, eso es lo que a mí me echa para atrás de todo esto. Que tú comentes una cosa que te gusta mucho, que te encanta hacer, lo conviertes en tu trabajo y a partir de ese momento es como que tú estás para el hobby y no el hobby para ti. Que al final es como tiene que, para mí es como tendría que ser, ¿no? Pasa con, o sea, me parece bien, por ejemplo, que tú terminas de hacer tu trabajo y llegas a tu casa y dices, coño, me voy a poner a hacer unos dulces y los voy a vender, o sea, los voy a regalar a mis amigos porque me hace ilusión, tal, no sé qué. Pues oye, de verdad, no seré yo la persona que diga que eso no hay que hacerlo, al contrario, o sea, animo a todo el mundo a que haga dulces y que nos los regales si es posible y yo por eso encantado. Pero a mí me daría miedo convertirlo en mi trabajo porque sé que en algún momento me terminaría cansando de todo eso. Por las obligaciones, por los horarios que eso implica, porque al final vas a estar, lo que dices tú, 8 9 10 horas, depende de lo esclavo que. Porque además es que yo creo que has puesto un ejemplo que es el de los pasteles, que es especialmente complicado de llevar, porque es eso, te tienes que levantar súper temprano, trabajar de cara al público, que yo es algo que eso sé que es durísimo y que yo detestaría. Entonces, como que le perdería ese gusto, ¿sabes? Perdería esa pasión. Sí, Y yo por lo menos es algo por lo que no estoy dispuesto a pasar. Yo no cambiaría lo que me gusta, o sea, en tenerlo como un trabajo. No sé si me explico, porque sé que en algún momento va a dejar de gustarme y eso no lo quiero. Yo prefiero seguir disfrutando y dedicarme a otra cosa que a lo mejor no me entretenga tanto, con lo que no me divierta tanto, pero que me permita vivir con tranquilidad y dedicarme mi tiempo libre a esas pasiones y a esos hobbies que tengo. Al menos ese es mi punto de sí. vista. Pero que entiendo perfectamente que la gente quiera dedicarse a cantar o sea, a mí me habría encantado ser futbolista, por supuesto. Pues me gusta mucho el fútbol y me habría encantado dedicarme a jugar al fútbol, porque encima tiene como las dos cosas, ¿no? Que te ganas la vida de las mejores maneras posibles y encima te dedicas a jugar al fútbol, a hacer un deporte. O sea, Pero, también como que estoy pensando que un poco el problema es que todo esto todo tiene un trasfondo de motivación económica. Si claro. no tuviese este trasfondo de motivación económica, que decir, si tú te gusta hacer bollos y no lo hicieses por dinero, no Ujú, quisieras ganarte la vida con ello, harías 10 bollos cada 5 días. Plan, claro. hoy hago bollos, mañana no, el siguiente sí, lo que sea, y ya está. Pero Claro, pero eso es un hobby. claro, sí, No es un trabajo, ¿no? Porque al final el trabajo tú no lo haces porque te guste, lo haces porque necesitas dinero para sí, sobrevivir. sí, sí. Por eso lo digo. Entonces, convertir tu hobby en trabajo me parece peligroso porque te puedes quedar sin hobby. Básicamente, yo prefiero tener un hobby que me guste y un trabajo que no me guste a tener un trabajo que me gusta un poco más, pero no tener ningún hobby. O incluso perder mi hobby por haberlo Sí, sí. convertido en mi trabajo. Entonces, así es como lo veo yo. Y bueno, no sé, la gente que opine, a ver cómo lo ven ellos. Si hay alguien que haya tenido la suerte, que nos escuche, que haya tenido la suerte de dedicarse a lo que le gusta, a mí me gustaría también saber cuál es el punto de vista de una persona que lo haya conseguido, la verdad. Si Mbappé, si nos estás escuchando, no quieres comentar algo, pues aquí estamos para lo que necesites. Bueno, pues nada, es lo que comente la gente y a Y que comente también el segundo melón, vamos a él. eso es. Después de este paroncito, hoy tengo un melón que tiene una particularidad muy especial y es que es el primer melón de la historia en el que puedo decir con la boca ciertamente amplia Sí, que tengo algún nivel de autoridad para hablar de él. vale. O sea, voy a hablar de física cuántica hoy. Hostia. Sí, Bueno, sí, a ver, más que yo seguro. quiero decir, yo no soy Niels Bohr, pero bueno, Algo has estudiado. algo he estudiado. Sí. Ese es el centro de mis estudios, Ujú. vamos. Y bueno, voy a empezar con una pequeña explicación para la gente que no sepa lo que es la física cuántica, que alguno habrá, o que se lo han explicado pero se le pierde un poco. Ujú. Básicamente la física cuántica, bueno, nosotros cuando tú tiras una pelota, por ejemplo, esta es la física que no es cuántica, es determinista en el sentido de que tú puedes predecir exactamente por dónde va a ir la pelota, qué camino va a tomar Sí. y vamos, las 1000 veces que la hagas, 1000 veces va a tomar el mismo camino. Siempre y cuando las condiciones siempre sean las mismas, las haces Claro, con la misma fuerza, el mismo ángulo y tal, claro. siempre va a acabar va a botar en el mismo sitio E incluso, o sea, quiero decir, si yo te pongo un vídeo de una pelota, de un disparo,
más o menos tú puedes prever por dónde va a ir el disparo. Ujú. Eh, Sin embargo, la física cuántica se aplica, bueno, a sistemas muy pequeños, que esto también es importante. Estamos hablando de tamaño de átomos o como mucho materiales pues nanométricos muy, 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 muy pequeños. Ujú. Y lo que pasa es que en esas escalas, bueno, la descripción de la materia que hemos tenido, que hemos creado, que hemos desarrollado, es probabilística. Y es probabilística en el sentido de que, bueno, esto lo explica el experimento bueno, el experimento mental del gato de Schrödinger, Ujú. que es el súper famoso del que tienes una caja y hay una bomba dentro de la caja que con un gato que la bomba tiene un 50% de probabilidades de actuar. Sí. Entonces tú como tu visión clásica, tu visión determinista sería decir que aunque yo no esté mirando, el gato o está muerto o está vivo. Ujú. Y la versión cuántica sería decir que el gato está en una superposición de muerto y vivo, Ya. que cada uno tiene un 50%. Y es en el momento que abres la caja, el momento En el que colapsa, ¿no? en el que colapsa esto, bueno, la función de probabilidad se llama la función de onda, colapsa la probabilidad a una de ellas. Ujú. Y entonces ya es cuando tienes una explicación clara. Esto pasa con los átomos, por ejemplo, con las energías de los electrones. Tú puedes tener un átomo y unos electrones y hacer una medición y que en el 80% de los casos mides una energía y en el 20% de los casos mides otra. Ujú. Y eso es porque el átomo en sí está tanto en un estado como en el otro. Y en el momento en el que lo mides es en el que se Ujú. define en qué estado está. Eso es, Pero eso mientras no es. lo midas está... O incluso hay mediciones que son cuánticas directamente y que literalmente mides los dos estados, uno con más intensidad que el otro. Quiero decir, este es el caso del experimento de la rendija, Ujú. que bueno, básicamente es como si tú tiras un haz de luz o de Sí. electrones frente a una pared que tiene solo dos rendijas. Bueno, si tú tiras es un cañón, la bala o va por un lado o va por el otro. Pero en el caso de la doble rendija lo que pasa es que detrás ves un patrón de interferencia, que quiere decir que la luz, bueno, la luz puede tener como señal positiva o señal negativa. Entonces, al pasar la rendija, vuelve a hacer la rendija como un emisor, con lo cual se Ujú. vuelve a abrir el haz de luz. Y bueno, si tienes una pantalla detrás de las rendijas, lo que mides es un patrón de interferencia, que quiere decir que hay sitios donde hay más intensidad de luz y menos intensidad de luz. Ujú. Y volviendo al tema del colapso de onda, una cosa que es curiosa es que si tú, antes de la rendija, si por ejemplo tienes electrones, tuvieses bueno, algún tipo de sensor o alguna manera de actuar sobre los electrones o sobre la luz para medir sus propiedades, Sí. eh, la, lo que recibirías a través de la rendija ya no sería el patrón de interferencia, sino que serían solo dos haces de luz Ya. centrados, como si fuesen dos cañones. Porque estás como definiendo por qué... O sea, claro, es que la luz es complicada porque puede ser onda y puede ser Partícula. Bueno, partícula. y los electrones también pueden ser onda y también pueden ser Ujú. partícula. Pero el tema es que por el hecho de observar estás actuando sobre el sistema y estás provocando este colapso, igual que con el gato de Rödinger. Y una vez colapsado, pues ya estás solo en O un... sea, ya son partículas que pasan por una rendija, pasan por la Eso otra. es. No es una onda que luego se... ¿Cómo La... se difracta, se dice? Es que siempre Sí, sí, me, sí, sí, me lío entre exacta. difracción, refracción, todo esto. Creo que se difracta en otras dos y todo eso. Y bueno, al final también lo que se puede llamar partícula, o sea, una partícula se le puede llamar a una onda que está solo en un punto. O sea, quiero decir, tú si coges una onda que tiene esta forma, por ejemplo, y cada vez Ujú. la haces más estrecha, cada vez la más estrecha, hasta que sea infinitamente estrecha, Eso es una es partícula. una partícula, básicamente. Eso en el espacio de posición. Ujú. Bueno, ¿por qué traigo todo esto? Precisamente lo has nombrado tú antes de que yo lo diga. Hoy vengo a hablar del colapso de la función de onda. Del tema del colapso de la función de onda. Y bueno, la pregunta es ¿cómo se explica el colapso? ¿Por qué ocurre? Esto es algo que, lo primero de todo, no tenemos muy claro. Esto no hay una teoría única, sino que tenemos que entrar en el mundo de las hipótesis. Ujú. Y bueno, ahora voy a hablar de las hipótesis que hay. Pero de alguna manera, por lo que hemos hablado, está claro que es un... O sea, lo que sea tiene que ver con el hecho de medir, con el hecho de observar. Sí.
El gato está vivo y muerto hasta que se observa. Los electrones son una onda hasta que se les observa. Ujú. Eh, entonces, de alguna manera, el observador tiene que ser el punto central Claro, del colapso. sí. Y curiosamente, hablando ahora de manera más de ciencia popular, eh, esta idea del observador cambiando el sistema Ujú. eh, ha dado lugar a un efecto psicológico que se llama el efecto de Hawthorne, Sí. que bueno, se puede resumir en que todo sistema cambia su comportamiento al ser observado. En- Cualquiera, o sea, no tiene por qué ser ni siquiera un experimento de cuántica. Por ejemplo, claro, el efecto psicológico se refiere a cómo un humano cambia su comportamiento al sentirse observado. Ujú. Pues eso, si tú estás en tu casa tumbado viendo la tele, no es lo mismo que si tienes a tu primo o cualquier persona del mundo, da igual, viéndote cómo estás viendo la tele. Tienes una cierta de rasgos que cambias por el hecho de sentirte Sí, observado. es verdad. Y bueno, es por sentirte observado, porque tú puedes estar con tu pareja, con alguien que te da confianza en el sofá y estar totalmente tirado porque no te sientes observado. Es el hecho de ser observado el que te cambia. Ujú. O sea, no es... Sí, o sea, entiendo lo que quieres decir, ¿no? Porque al final cuando tú, sobre todo cuando estás con tu pareja, ¿no? Quizá que hay como mucha confianza, entonces como que estáis cada uno a vuestra bola, por así decirlo, no, no se está fijando lo que estás haciendo tú, si Claro. te estás rascando los huevos Estoy o viendo no lo de la sé. tele y, bueno, a lo mejor alguna vez te has fijado te mira, pero bueno, a grandes rasgos estás viendo la tele, entonces no te sientes observado. Sí. En este caso es al ser observado, al Ujú. sentirte observado. Igual me parece curioso que o sea, un concepto físico como el colapso de onda acabe siendo como un... Porque además es motivado por Ah, o sea, que este efecto está es, inspirado, por así decirlo, en el colapso de la función de onda. bueno, no sé hasta qué punto está inspirado, pero es posterior y sí, más o menos está inspirado Mm. por estas conversaciones de cómo afecta el observador al sistema en Ya. la función de onda. Ujú. Entonces, bueno, voy a entrar en el mundo de las hipótesis. Vale. He traído creo que cuatro. Y bueno, la primera se llama de coherencia ambiental. Ujú. Esta hipótesis lo que dice es que, bueno, básicamente los sistemas cuánticos casi nunca están en el vacío, o sea, al final interactúan con el espacio Ujú. y es este número de interacciones que son parte de las que pasan al ser observado, Ujú. con la luz, bueno, con lo que es, con el espacio, consigo mismo, con las paredes del laboratorio, con lo que sea que tengas alrededor, Sí. con la pantalla, las que hacen que una onda pase de ser coherente a decoherente y en función de ello ser colapsada, básicamente. Ujú. Entonces esto es algo como más casual. Esto es un poco, bueno, mi interpretación, tampoco es que sea un experto en Ujú. estas hipótesis, pero mi Sí. interpretación es que esto es un poco como casual, claro, como hay cosas que intervienen con esto, son estas cosas que intervienen las que hacen que deje de ser cuántico, por así decirlo. Ya. Pero claro, otra cosa que no he dicho es que estos efectos cuánticos este año pasado, 2025, hizo 100 años desde que se postuló la física cuántica. Quiero decir, si fuese algo obvio, se hubiese descubierto hace mucho antes. Sí, claro. Pero el mundo que observamos nosotros es clásico. Ujú. Y de hecho, todas nuestras teorías originalmente son clásicas. Sí, Entonces, por eso hay algo que no nos cuadra del mundo cuántico y nos cuesta interpretarlo. Bueno, claro. luego la segunda teoría que vengo a hablar es la teoría del colapso objetivo. Esta teoría lo que dice básicamente es que el colapso de la función de onda ocurre independientemente de si hay una persona observando, ¿no? Un observador o no, Ujú. pero que el hecho o sea, imagínate, el electrón de un átomo iba a colapsar sí o sí de aquí a 100.000 años. Pero el Ya. hecho de que haya una interferencia con más sistemas es el que agiliza este proceso y sobre todo con sistemas que ya están colapsados, por así decirlo. Pero, o sea, eso es que no termino de ver. O sea, cuando te refieres a interferencias, o sea, es que no lo entiendo, no entiendo cómo esta teoría explica el colapso de la función de onda. Esta en concreto. Sí. O sea, esto lo que dice O es sea, lo que veo como que sí, vale, o sea, colapsa, pero, o sea, me sigue faltando el porqué, no sé si... sí, o sea, lo que dice la teoría es que todo tiende a colapsar, o sea, todo colapsa.
O Sí. sea, el por qué es porque todo colapsa. Antes o después. Antes o después todo colapsa. Pero, por así decirlo, si es una carrera y vamos andando, pues de aquí vamos a llegar a Roma. Ujú. Pero si cogemos un coche vamos a llegar antes. Ya. Pues el efecto que tiene el observador es el ser el coche, el de Acelerar el colapso. acelerar el proceso de colapso. Pero Eh, me sigue llamando la atención porque, o sea, porque el hecho de observarlo hace que sí, colapse. no tienen, bueno, tampoco me he metido muy a fondo, Ya, ya, no he sí, visto sí. un motivo claro porque, o sea, no he leído nada Ujú, pero bueno, lo llaman objetivo porque, claro, si colapsa, o sea, colapsar es algo objetivo para esta teoría, siempre pasa, no ujú. depende del observador. Sí. Va a pasar sí o sí, entonces tú lo único que haces es acelerar el proceso, que Sí. lo fuerzas, por así decirlo. Luego hay una tercera teoría que he traído, que es la teoría de la conciencia. Eh, Es una teoría que básicamente dice que todo el mundo, el universo, se mantiene en superposición Ujú. hasta que llega una conciencia que es la que le provoca el colapso. Sí. O sea, de alguna manera esta teoría es la menos científica porque realmente le da un valor superior a la conciencia por encima del universo, por así decirlo. Ujú. Es como si la conciencia, como yo por el hecho de estar vivo y tener conciencia, Controlo lo que sí. controlo o sea, mi alrededor y provoco colapsos. Sí, o sea, no es que lo controles porque tú no puedes decidir si colapsa en un sentido o en otro, por así decirlo, Pero pero como que provocas, que sí, que interfieres con él por el simple hecho de existir, ¿no? por tener conciencia. O Por tener sea, conciencia. claro, porque quiero decir, una botella también, o sea, también existe, pero no tiene conciencia como para colapsar alrededor suya. Ujú. Entonces, esta es de las que traigo la más rechazada, porque, claro, le falta este rigor científico Sí, de. es que tiene un toque como sobrenatural casi, ¿no? Claro, sí, yo lo que veo también en esta teoría es que pone la conciencia humana como pues un estado superior de la materia, por así decirlo, Ujú. que es capaz de, por existir, colapsar el universo. Sí. Es un poco raro, eso, no sé, se acerca más a un dogma que a una teoría, pero bueno. Sí, no, o sea, no suena muy científico, la verdad. A mí me suena más a religioso o a eso, a sobrenatural o a alguna cosa de este estilo que una teoría científica, una hipótesis. Y luego está la última, que es la que me voy a centrar más, Ujú. que es la de la teoría de los muchos mundos. No sé si te la has escuchado. ¿Eso es lo de los universos paralelos y todo eso? Suena. Sí, sí, Sí. esa es. Es la teoría en que cada vez que ocurre un colapso, lo que está ocurriendo es que se está dividiendo el universo en todas las posibilidades, Ujú. digamos dos opciones, A y B, y bueno, se divide con esas probabilidades, pero básicamente eh, están esos dos universos donde en cada uno pasa una situación distinta. Vale. Y el hecho de que pueda haber superposición es porque esos universos están existiendo a la vez y de alguna manera interfiriendo a la vez. Hasta que no hay una observación, no hay una separación de universos. Ya. Eh, Esta teoría, sorprendentemente, es mm, aceptada o aceptable por la comunidad. O sea, la comunidad científica lo tiene como una teoría plausible, o sea, que no es tan. A mí me parece muy loca, la verdad, porque Sí. imagínate todos los eventos de colapso que ha habido O sea, en la hay, historia. claro, además aumenta de manera exponencial, ¿no? Porque de Claro, cada universo, por cada colapso probablemente aparezcan. O sea, es que no sé si siempre es una opción u otra, o puede haber como varias sí, opciones. digamos que por cada colapso de media hay cuatro opciones. Pues Pues 4 por imagínate. 4 por 4 por 4 pues Pues va. hay infinitos universos ahora mismo. Y Claro, más. y Y más incluso. a cada minuto se crean infinitos universos. Claro. Entonces, a mí este es el motivo por el que me resulta difícil de creer. Pero claro, como no es una teoría falsable y realmente es consistente con lo que se mide, Ujú. se tiene como Una bueno, hipótesis. una hipótesis plausible, ¿no? Por ejemplo, esta anterior de la conciencia no se la tiene este rigor de hipótesis, Ujú. de algo plausible, pero esta sí que bueno, podrías escuchar a un científico decirte Que es muy que raro. cree en esta teoría Sí. o que no tiene ningún motivo para decir que es falsa. Ujú. Bueno, como te he dicho, no vamos a entrar en ella y básicamente me voy a centrar en. Bueno, todo esto que está hablando es física cuántica. Entonces, la física cuántica se refiere a electrones, a fotones, a cosas de pequeña escala. Sí.
Pero claro, los fotones al final, bueno, los fotones no, pero los electrones son los que, los electrones, los núcleos son los que generan la materia. Entonces se podría extrapolar esta teoría a decir que en la vida, en general, cada decisión que se toma o bueno, pues cada resultado que ocurre, por así Sí. decirlo, pues tiene muchas variables aleatorias. Por ejemplo, un partido de fútbol tiene muchas variables aleatorias o difícil de prever Ujú. y, y esas variables, cada una de ellas genera un universo alterno. Este es un salto de fe, porque no es literalmente así, pero podríamos decir, por ejemplo, que si tú vas a tomar una decisión, si tus electrones se alinean justo en ese momento de una manera, las tomas una decisión, y si alineasen de otra, podrías llegar a tomar otra. Ya. Entonces, por cada decisión que tomas, se abren dos universos. Pero eso a mí me parece una locura. O sea, me Eh, estás diciendo que hay un universo por ahí en el que hay un Rubén que tiene pelo rubio, sí, hay otro en el que me falta un brazo porque lo metí donde no tenía que meterlo. efectivamente, sí. O Hostia. sea, de hecho hay una película que entiendo que si no te has acordado de ella es porque no la has visto, que se llama Las posibles vidas de Mr. Nobody. Y la película básicamente es de Jared Leto, el actor es Jared Leto. Sí. Es una mierda, la película no me gustó, pero Pero es una película la que. premisa es curiosa, Sí. que es como que él es viejo y antes de morir, en una sociedad hiperavanzada, le enseñan lo que hubiese sido su vida si hubiese tomado las distintas decisiones desde que era joven, las decisiones importantes. Ujú. Entonces, en una hora y media te meten lo que hubiese hecho si no hubiese dejado su novia de instituto, si... O sea, es como meten varias vidas dentro de una sola película, eso una es, te, locura. te quedan como 5 minutos de cada vida en la que ves, vale, en esta ha acabado siendo un vagabundo, en esta se ha enamorado de esta persona, en esta ha dejado a esta persona y ha acabado haciendo esto, en esta es millonario, en esta es pobre, cosas así. Ostras, pero eso molaría. O sea, que antes de. ¿Sabes lo que dicen que antes de morir ves toda tu Sí, vida? O sea, molaría que en vez de ver toda. Porque ya mi vida ya la he visto. Molaría que te enseñasen lo que no has o sea, vivido. eso justo ese concepto que estás Sí, diciendo ahora. sí, sí, o sea, la idea de la película como concepto está guay, a mí Sí. no me gustó la La película. ejecución es una puta mierda. Pero al final lo que dices, o a lo que me refiero es eso, porque cada decisión que tomas, Ujú. las pequeñas como las grandes, quiero decir, hoy he decidido comer alcachofas, podría haber decidido otra cosa. Sí. Eso es otro universo Y a lo mejor tú que, ya habrías atragantado, ponte. claro. Yo qué sé. Entonces, bueno, hay pues infinitos universos de infinitos nosotros. En muchos universos no estamos haciendo este podcast. En Realmente. infinitos, Y básicamente. habrá otros infinitos en los que En los que esto sí. sería un éxito rotundo Sí, y hay pues, otros en los que, bueno, pues esto, estamos entre medias, ¿no? Lo efe- hacemos, pero tampoco tenemos mucho éxito. bueno, pues con esto voy al final del melón. Voy a traer Sí, dos ejercicios mentales más vale. sobre esta idea. El primero es, imagínate que hay un hombre que, bueno, puede ser tú mismo, tienes una escopeta que te estás apuntando a la cara Hostia. y, y la escopeta tiene un circuito cuántico que depende del estado del electrón. Tiene dos opciones, el electrón, digamos, rotando hacia la izquierda en el núcleo o rotando hacia la derecha. Ujú. Según eso, con un 50% de probabilidades va a estar en uno u otro. Cuando dispares, ¿Saldrá la bala o no? ¿saldrá la bala o no? Hostia. O sea, es Mm, como una ruleta rusa. es una ruleta rusa. Claro, esto supone que, bueno, lo haces una vez, estás vivo o estás muerto, dos universos, Ujú. pero este hombre lo hace infinitas veces. Empieza pa, 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 pa. Pues claro, con que te dispares una vez te han matado, entonces Sí. lo que va a predominar es que haya infinitos muertos. Pero va a haber una persona en ese universo, en uno de esos universos, Que se en sobreviva. esas infinitas veces no se haya disparado. Y esto es la teoría o lo que llaman la inmortalidad cuántica. En todas estas decisiones, en todas estas opciones, eh, Hostia. hay un universo en el que no te mueres. Y Nunca. nunca, claro, esa es la cosa. Tú en muchos universos en tu vida has tenido un accidente de coche, Ujú. has tenido lo que sea, diarna, y te has muerto de diarna, Hostia, ojalá. te ha podido pasar lo que sea, Sí. pero estás viviendo en un universo en el que todavía sigues vivo. Ya. Y hay un universo en el que vas a vivir para siempre,
porque cada evento en el que te puedas Porque no morir. tienes diezma, ¿no? Sí, porque no tienes días. Eso también estamos en ese, ¿eh? Y cada evento en el que te puedas morir, Sí. vas a sobrevivirlo, porque aunque sea una probabilidad mínima, Ocurre, sí, siempre va a siempre. haber una probabilidad de. Entonces, a lo mejor va a Es a lo haber. que le llaman milagros, quizás, ¿no? Sí, Eso estaría. pues. Ya entiendo la teoría. Y claro, el corolario de esta teoría o esta idea es, claro, yo estoy vivo y me podría haber muerto y estoy vivo. Entonces, ¿soy el inmortal cuántico? Claro. O sea, podría ser este el universo Podría ser este el universo en el que yo soy el inmortal cuántico. O sea, podría haber Abremol un podcast para los próximos millones de años, infinitos años, en infinitos realidad, ¿no? años. Si es inmortal. Claro, pero esto a priori parece bastante imposible, ¿no? Porque al final, o sea, el cuerpo deja de funcionar, ¿no? Naturalmente. O sea, hay gente que se muere de viejo. Sí, sí, pero hay un mundo en el que En el que no. una persona de no sé dónde ha encontrado una manera de dejar de hacerte viejo y ya no te mueres de viejo. Y además hay otro mundo en el que te puedes, no sé, tus órganos, aunque te dejen de funcionar, se pueden hacer un robot de ellos y funcionar con órganos robóticos. Habrá incluso un mundo en el que naturalmente no, nuestras células no envejezcan. Incluso se podría. Claro, igual que hay infinitos mundos en el que no hemos nacido. Infinitos mundos en los que ya el mundo ya se ha acabado. Ya También, no. sí, sí. Pero estamos viviendo en el que estamos vivos, El entonces, que nos ha tocado. de momento, estamos más cerca de la inmortalidad cuántica que del no haber nacido. Sí. Hombre, ya el no haber nacido ya es imposible. Ya es Ya. imposible, Eso sí que claro. hay 0% de probabilidades de que ocurra. No haber nacido. Eso es. Entonces, bueno, es curioso también, se siente uno mejor, ¿no? De decir, vale, Sí, es un poco privilegiado en realidad, ¿no? de Porque momento, por lo menos estás aquí. claro, de todo lo que me podía haber pasado y me ha pasado, No sigo estamos tan vivo. mal. Claro, a lo Sí. mejor podía estar mejor también, sí, bueno, pero Pero no te quejes, ¿no? claro, que estoy infinitas opciones de haberme muerto. Sí, 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 sí. Ostras, no lo había pensado nunca en realidad esto. Porque yo siempre que he pensado en este tema de los infinitos universos había pensado gilipolleces. Hay un universo en el que soy una mujer. Hay un universo en el que soy un. Yo qué sé, soy verde. Sí, me he convertido en Chorradas. perro. Soy Terian. Cosas así, pero es verdad que si lo extiendes, llegas a conclusiones que son incluso complicadas, difíciles de imaginar y de creer. Y bueno, ya por último, y para ir cerrando con una reflexión, Ujú. una de las cosas que, bueno, por ejemplo, claro, con esto de que hizo 100 años de cuántica, de la física cuántica, de la formulación de la física cuántica, el año pasado estuve en una conferencia que, bueno, era de física Ujú. y hubo una serie de teorías, bueno, no, una conferencia de charlas, una serie de charlas sobre filosofía de la física cuántica y metafísica. Y una de ellas decía, básicamente, como que se planteaba si realmente todo es determinista Sí. y la cuántica solo es como un invento del hombre o ¿cómo decirlo? Sí, un instrumento, Un una herramienta. instrumento, pero falaz, o sea, como una especie de. Sí, es como algo matemático, una herramienta matemática que hemos creado para explicar lo que vemos o lo que Y observamos. eso es, y toda la probabilidad está, o sea, al final la probabilidad es un invento totalmente humano, la Ujú. probabilidad no existe, la probabilidad Es una eh, ficción, ¿no? es una ficción, totalmente, o sea, al Sí, final sí, tú sí. tiras un dado y el dado cae en una cosa, y aunque la probabilidad sea lo que sea, el dado hace lo que Y hace, aparte que si siempre lo tiras igual, o con la misma fuerza, el en la mismo misma tal, mesa, siempre va sí, a caer en la eso es, misma cara. eso es. Entonces a eso me refiero con que la cuántica es un invento de la imaginación. Y para esto, eh, traigo otro ejercicio mental Ujú, que se llama el amigo de Wigner. Wigner era también un físico y matemático del siglo XX ujú. y ponía el ejemplo de, imagínate que tienes el caso del gato de Schrödinger. Sí. Entonces, tú tienes un compañero que está en un laboratorio y que va a hacer el experimento. Y ese es tu amigo, ese es el amigo de Wigner. Y tú te quedas fuera del laboratorio y esperando lo que pasa. Entonces, el hombre mide, pues eso, 0 o 1, el gato está vivo o está muerto, Sí. y en eso colapsa su función de onda de la caja y el gato. Pero tú tienes otra función de onda, que es la función de onda del laboratorio. Que como estoy fuera del laboratorio, hay dos opciones.
que el gato esté vivo y el gato esté muerto, pero la función de onda en sí ha colapsado, Ujú. pero yo podría no saberlo. O sea, al fin y al cabo, mi compañero mide, lo ve, lo reporta, lo escribe, lo que sea, Sí. y hasta que no salga y me lo cuente, para mí no ha colapsado la función de O onda. sea, es como el científico de Schrödinger, por así decirlo. Es Sí, uno que... en este caso es el científico de Rödinger, sí. Ujú. Y, pues aquí lo que plantea Wiener sobre todo es la pregunta de en qué momento se genera el colapso. ¿Es el colapso solo una manera de decir ya no es paso de probabilidad a conocimiento, a certeza? Sí. Es, de- O sea, es subjetivo es el colapso subjetivo. de onda a la persona que lo observa. Al final, de nuevo replanteo esta pregunta como ¿es la cuántica un invento, una ficción humana probabilística para algo que es determinista y que solo no tenemos la suficiente información para medirla? Es que da la sensación porque, o sea, desde fuera, sin haber estudiado y sin haber... Yo no sé si esto está demostrado de alguna manera que existe, entiendo que no por lo que estás diciendo. O sea, que la cuántica sea algo real y... O sea, lo que está demostrado es que la cuántica da buenos resultados, Sí, o sea, que es una herramienta que funciona. que es una herramienta que funciona, eso es. Que pasa un poco con... Es lo que pasaba con las leyes de Newton en realidad, ¿no? Y con todo este tema de que Sí. dan buenos resultados hasta que de repente empiezas a ver cosas que no cuadran del todo. Y, Pero para la mayoría de los casos funciona. y más allá de, yo por ejemplo esto lo compararía, bueno, con también, antes de que llegase Newton, había modelos, claro, porque la Tierra tenía que ser el centro del mundo. Claro. Entonces había modelos en los que había rotaciones sobre rotaciones sobre rotaciones de como especie de... O sea, porque era la Tierra tiene que ser dentro del mundo, el centro del mundo, y aparte el movimiento celestial tiene que estar hecho por circunferencias porque es la forma divina. Entonces había modelos de circunferencias sobre circunferencias sobre circunferencias Para explicar elipses y cosas para así. explicar elipses y que la Tierra no está en el centro. Y eso, por lo visto, daban unas mediciones de a lo mejor de un segundo o medio segundo de arco de precisión. O sea, eran la hostia esos modelos. Sí, Pero, pero no son así. pero no es como funciona el mundo. Entonces, puede ser que la cuántica sea ese tipo de modelo que es la hostia, que lo predice todo muy bien, pero que realmente esta visión probabilística sea un invento, Es un... que, a ver, si lo por eso lo que te decía, que si lo ves desde fuera, da un poco esa sensación, porque cuesta creer, ya no que funcione con... O sea, a mí lo que me cuesta creer o lo que me cuesta hacer mala idea no es que las cosas funcionen por probabilidad. O que pues eso, que la luz, una partícula, un fotón se pueda propagar en forma de onda y que colapse cuando... Lo que no me cuadra, o lo que me cuesta creer, o lo que me cuesta hacer mala idea es que el hecho de tú observarlo haga que colapse, ¿no? Estas teorías que comentabas al principio de por qué ocurre esto. A mí eso es lo que me parece increíble, que el hecho de que tú observes un experimento haga que el resultado pueda ser uno u otro. Pero esto, Me parece que está introduciendo algo subjetivo al experimento y que eso no es compatible con la física. pero esto, yo, mi interpretación no es ninguna de estas teorías, mi interpretación es que, o sea, porque también parece, a mí cuando leo todo esto de colapso, lo que me parece es como si como si no fuese una transición continua, como si pues eso, las ondas están evolucionando de manera continua y Sí, de repente les haces una cosa y de manera instantánea hacen y cambian y dejan de ser como de cuántica para ser pero clásicas, por el hecho de que tú las observes. por el hecho de que tú las observes. Pero eso es lo que a mí no me... Pero es que el hecho de observar, lo que muchas veces no piensas es que el hecho de observar conlleva fotones, conlleva luz. Y esa luz tiene que interactuar con lo que estás observando. Entonces, esa interacción lo que hace o lo que puede hacer que haya un colapso. Porque son como dos ondas que están interfiriendo la una Sí, con la sí, otra o algo es así. como. Sí, sí, sí. Es como. Yo qué sé, es que no sé cómo decirlo, pero básicamente los electrones y la luz son dos cosas distintas, pero que interactúan entre ellos. Ujú. Entonces, si un electrón no interactúa con la luz, se va a quedar en el estado que está, entre comillas, y no. Pero al interactuar, puede evolucionar hacia un estado que sea un estado colapsado. Ya. Esa es mi interpretación, que para mí tiene lógica.
Porque muchas veces parece que todo esto es como. A mí lo que me chirría de todo esto no es el hecho de observar, sino el hecho de que parece que es algo como el gato. Está vivo hasta que abro y directamente ya cambia de estado. Ujú. Me parece una cosa. Eso me parece una interpretación un poco rara, que la física no sea algo continuo, me Sí, resulta raro. eso es a lo que me... Pero el hecho de que tú me digas que por interactuar con la luz continuamente se va hacia un estado colapsado, eso me podría parecer aceptable. Ya. Sí, puede ser, pero claro, no lo había visto desde el punto de vista que a lo mejor... O sea, que necesitas luz o fotones para observar. Claro, y medir o observar no es solo luz, también puede Sí, que ser puede ser medir con un un fotodetector. campo eléctrico o lo que sea, sí. Ujú. Otra cosa, o sea, parece que estoy mirando el estético de la cuántica, pero una de las cosas que yo creo que no tiene mucho sentido si dijésemos que los electrones son pelotas es que la energía esté cuantizada. Ujú. Que un átomo absorba solo energía muy cerca de ciertos rangos de frecuencia. Sí, como por escalones, por así Sí, decirlo. sí. Como que aquí absorba mucho, pero de repente no deja de absorber y de repente absorba mucho y de repente deja de absorber. Ujú. Eso, esto lo explica muy bien y sin ello no sé si hay alguna manera de explicarlo que no sea una onda. Vamos, al final, esto es como cuando empujas ¿cómo se llama? En un columpio. Ujú. Si empujas con la frecuencia adecuada, lo haces más fuerte y Sí, lo si es al aceleras. revés, lo destruyes. Pues al final, todos estos son comportamientos de onda que tienen sentido. Ya. Y bueno, esa es mi. Pero claro, si superásemos ese tipo de limitaciones, yo creo que no habría motivo para pensar que el mundo puede no ser determinista Ujú. o completamente determinista. E incluso así me Ya. cuesta pensar que el mundo no es determinista. Es que, claro, estos temas son complicados, ¿eh? Porque, o sea, es complicado entenderlo porque no es como el ejemplo que ponías antes de la pelota que tú eres capaz de visualizarlo, ¿no? O sea, esto no lo. O sea, aunque seas capaz estés acostumbrado a trabajar con ondas y sepas cómo funcionan, cómo interfieren las unas con las otras, las diferencias constructivas, destructivas, todo esto es complicado hacerse la idea de Sí, cómo es posible que observando algo lo determines. Todo este tipo como de consecuencias que conlleva la cuántica. Es muy difícil hacerse a la idea de todo esto. A- a- A mí por lo menos me cuesta muchísimo. Como curiosidad, cuando empecé la carrera, eh, nos hicieron como una charla de una semana, o sea, la primera semana nos hicieron como bueno, fueron como tres, cuatro charlas de una persona de cada grupo de investigación o de los grupos más amplios Sí. para que te dijesen qué es lo que hacían más o menos, por qué era guay, qué era lo que habían conseguido, cosas así. O sea, como un Ujú. poco para venderse. Y hubo uno que era físico teórico que hacía física cuántica y lo que nos dijo, se me acuerdo perfectamente de su primera frase es, la física cuántica es una cosa que cuanto más conoces, menos entiendes. O sea Sí. que, y si alguien te dice que entiende la cuántica, Es que no la entienden. es que no la conoce. Ujú. O sea, como que al final es una cosa muy poco intuitiva por el hecho de no ser determinista y estar acostumbrado a cosas deterministas Ujú. en el día a día. Sí, o sea, me da la sensación de que es lo típico que necesitas un papel y un lápiz y hacer matemáticas, porque si no es imposible, al menos visualizarlo. O sea, Sí, me parece complicadísimo. Y entiendo que cuanto más lo conoces, más difícil es. claro. Esto es una cosa también es que es una teoría totalmente matemática, que no es. O sea, se puede medir, pero no es intuitiva, no es interpretable Ujú. tampoco muy fácilmente. Ujú. Pero bueno, al final la teoría puede ser lo que sea, pero no da resultados Sí, y de momento es una cosa que que, ahí está. y que no hay nada que nos haga pensar que esté mal. Igual que por ejemplo, con la teoría de la relatividad, la materia oscura, pues es una cosa que está ahí en el punto de que, bueno, ahora mismo te dijese que la teoría de la relatividad está mal y que le falta Ujú. una corrección o le falta lo que sea, Sí, me lo podría creer porque ya sé que hay una cosa que no que no encaja. cuadra. Pero con esto, Es complicado porque no. todo cuadra, ¿no? Sí. Ya. Sí, o sea, te iba a decir algo, pero se me ha olvidado, porque como estaba atento a la explicación, se me ha olvidado lo que te iba a decir. Sí, pero
Es complicado, es complicado. O sea, también es verdad, mira, ya me acuerdo. Yo veo que hay como una discontinuidad que a mí no me cuadra nada en la física, porque como que el objetivo último de la física es como encontrar una teoría que lo explique todo, ¿no? En realidad, Ujú. la teoría del todo. O sea, en el momento en el que eso se encuentre, la teoría habrá alcanzado su objetivo. O sea, la física, perdón. Pero veo que hay como una especie de escalón, por así decirlo, entre lo que es la física, la del día a día, por así decirlo, ¿no? La que no es cuántica, la determinista. Luego de repente llega a un punto, a unas ciertas distancias, por así decirlo, o, escalas en las que dejan de funcionar. Ujú. Y a mí esto también me parece muy raro. Que como que a partir de aquí ya no funcionan y empiezan a regir Pero eso, por ejemplo, otras teorías, ¿sabes? te diría, claro, es que, O sea, se podría, mi pregunta es, ¿las teorías cuánticas se podrían aplicar a nivel macroscópico, a escalas más amplias? Lo que pasa es que entiendo que se podría, pero sería muy complejo, ¿no? Porque habría como muchas funciones de onda interfiriendo las unas con las otras todo el rato. claro, o sea, por ejemplo, un ejemplo de eso son las proteínas. Las proteínas son unas cosas que son demasiado grandes para hacer cuántica, pero demasiado pequeñas para hacer cosas deterministas, sino, o sea, hay que hacer Ujú. una especie de cuántica, Adaptada, ¿no? sí, una cuántica simplificada, Ujú. que a lo mejor no quieres explorar toda la proteína, sino 5 o 6 movimientos de la proteína. Sí. Y, y para eso, una proteína es muy grande. Se utiliza física, pues eso, Ujú. una cuántica avanzada y lo explica. O sea, tiene explicación. O sea, es Tiene, algo que está en escala de física determinista, por así decirlo. o sea, no sé si tan grande como, pero por ejemplo, Está a medio camino, ¿no? hay proteínas que se pueden ver en el microscopio. Sí. O sea, que eso ya es una cosa, o sea, tienes un microscopio bueno, pero es una Se escala. puede ver, sí. Y aún así se hace con física cuántica. Yo, por ejemplo, uno de los problemas de la teoría de todo es que tenemos estas fuerzas que son distintas y no tenemos, bueno, se postula esto de los gravitones y de la física de partículas Sí. para que haya un intercambio de partículas que sea lo que produce los campos. Ujú. Pero es todo muy teórico y hasta que no tengamos eso, eso es el primer paso hacia una teoría del todo. Pero aún así, no lo va a haber, bueno, al menos en nuestra escala, pero porque, por ejemplo, tú si quieres hacer cómo funciona un líquido, Ujú. es muy, muy, muy distinto a cómo funciona una pelota Claro. y cosas así. Y tenemos una ecuación para cada una de ellas. Y, por ejemplo, creo que fue este año, creo que, bueno, uno de los mayores éxitos de la física de este año es haber pasado las funciones, o sea, las ecuaciones diferenciales de un fluido microscópico a un fluido macroscópico, demostrando que, o sea, porque se tienen estas dos cosas Sí. o sea, estaba postulado y todo el mundo creía que extendiendo de una se llegaba a la otra, Ujú. pero nunca se había Nunca se había demostrado. conseguido. Y este año es la primera vez que se ha demostrado bajo X condiciones, bajo, o sea, muchas, muchas condiciones, que una que es más de densidades y otra más de, yo qué sé, de partículas. Ya. Pues con partículas puedes llegar a densidades, a flujos, a cosas así. Cuando partículas es velocidad de partículas, choques, Sí, colisiones. sí, sí, sí. Y pues eso, que incluso en el mismo campo Ujú. es difícil conectar dos límites. Ya. Si ya lo llevas al... O sea, es difícil porque matemáticamente es difícil, no porque sea imposible, porque no encaja. Es difícil porque, claro, O sea, yo como lo veo es que se puede explicar, pero los cálculos matemáticos que hay que hacer son tan complejos y tan pesados y tal que es muy difícil hacerlo. O sea, tendrías que tener ordenadores, lo que hablamos el otro día, ¿no? Funcionando y calculando y... claro, pero por ejemplo yo te diría que entonces la cuántica sí que explica las cosas, porque al final Por eso es lo que digo. la cuántica es tan pequeña que los efectos de una de las cosas de la cuántica es la incertidumbre de Heisenberg, Mm. que quiere decir que no puedes medir la posición con demasiada precisión. O sea, no puedes medir como la posición y la velocidad, ¿no? A la vez, Eso es, con la máxima precisión. eso es. Si ganas en precisión a la hora de medir la posición, pierdes al medir la velocidad Eso es. y viceversa. Entonces querría decir por ejemplo, este dedo no lo podría medir con... Pero claro, el fallo en la posición es tan mínimo Que no se que no se aprecia. aprecia y el momento es tan mínimo que no se aprecia. Entonces ahí llegas a lo macroscópico. Ya. Y lo que no podemos hacer, por ejemplo, es
un cálculo cuántico de cómo funciona mi dedo O sea, o sea, se podría hacer, físicamente se podría hacer, pero matemáticamente es extremadamente complejo Claro, claro. O sea, y no tiene sentido ni siquiera planteárselo. o sea, por ejemplo, los cálculos cuánticos totalmente completos que se han hecho, estamos hablando de moléculas de 3, 4, 5 átomos como mucho. Pues eso, O que sea no tiene sentido. que, Imagínate un dedo que has hablado de millones y millones y millones de. claro, digo que un cálculo completo. Mm. Podemos hacer cálculos de proteínas, pero eso, pues una teoría un poco más Más mixta. simplificada, sí. Sí. Pues nada, eh, Wow. después de esta clase de física cuántica, me- Me está el cerebro, con estas cosas. Te lo juro. yo pensaba que iba a dejar una inmortalidad cuántica, pero no, hemos vuelto a la física, a lo A duro. lo duro. Pues, bueno, no sé si la gente va a querer volver la semana que viene después de esto. No lo creo, igual se esperan 2 o 3 semanitas, pero bueno, no pasa nada. Nosotros seguiremos aquí para cuando queráis volver. Prometemos, igual hay que prometer no hablar de física o de temas así sesudos durante al menos un par de semanas. Por si. Vale, bueno, la semana que viene. Es La que, semana que viene de otra cosa de la física, de algo que se te ocurra. no, la semana que viene tenemos tontería. Venga, va. La semana que viene hablamos de gilipolleces. Lo intento. Vale, yo también lo voy a intentar. Bueno, pues nada, tened buena semana. Ir por la sombra. Hasta luego.